Bien, entonces como te venía contando, entonces teníamos el problema el tubo Venturi. Entonces, el tubo Venturi prácticamente es un tubo con varias secciones transversales, ¿verdad? Donde se analizan eh, las diferentes, o donde se analiza cómo son las velocidades, la presión y la energía potencial en cada sección transversal. Entonces, como me dijiste, la velocidad en B es mucho mayor o es mayor que la velocidad en A al ser la sección un poco más reducida. Pero al final nos vamos a dar cuenta que también la presión, al ser esta una velocidad mayor, aquí la presión va a ser menor que en la sección en la sección A, ¿verdad? Entonces, para darnos cuenta de Velocidad va a esa, ser mayor ahí. ¿cómo? Va a ser mayor en A. La presión va a ser mayor en A. Y La nos vamos presión a es dar la cuenta, velocidad. sí, va a ser más mayor en A que en B. Pero Entonces, si acá es más angosto, ¿no? O sea, la velocidad que llevaría a cabo la presión no se va a reducir acá y se va a volver más. exacto, o sea, eso es lo que nos dice el sentido lógico. Pero pasa lo contrario, y es por esto. Recuerda que la ecuación de Bernoulli y es la intención también de este ejercicio, darnos cuenta de por qué es mayor. Pero te lo voy a dar el spoiler. Mira que, como nos pasó acá con el ejercicio de acá de Torricelli. Déjame un momentico abrirlo. Está por acá. Acá arriba, ¿verdad? ¿Sabes qué? Acá el cuerpo A disminuye, disminuye su altura o disminuye su energía potencial, pero lo que disminuye energía potencial lo gana en energía cinética, ¿verdad? ¿Tú me entiendes ese concepto, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Aquí pasa exactamente lo mismo. Recuerda que la ecuación de Bernoulli me relaciona la energía cinética potencial y la de flujo en cada instante de tiempo. Entonces, bueno, aquí prácticamente podemos hacer la aplicación con esto. Si yo tengo que ambas energías en ambos sentidos, en ambos casos son iguales, ¿verdad? Yo acá como es mayor, yo acá tengo más energía cinética. Yo tengo acá más energía cinética, ¿verdad? Para que se conserve la energía es necesario que la presión disminuya. Es como si tuvieras no sé, tuvieras cierta cantidad de líquido, ¿verdad? Y tuvieras dos vasos diferentes. Entonces, no sé, vamos a suponer que tuvieras 10 milímetros de agua. En un vaso, no sé, voy a llamarlo el vaso azul, tú echas, no sé, 20 mililitros, y en el otro vaso echas el restante, que es 80 mililitros, ¿verdad? Entonces, imagínate que ambos me representan, uno, la energía cinética y el otro me representa la energía que realiza la presión, la energía de flujo. No importa cómo intercambien los fluidos, la suma de ambos líquidos va a ser la misma, 100 mililitros. Pero en este caso, imagino que, no sé, tienes 20 y 80, ¿verdad? Entonces imagínate que tú echas 20 del vaso de 80, lo echas en el vaso de 20. Y ahora tienes 40 y 60, ¿verdad? Entonces te das cuenta, en un vaso tienes que disminuir la cantidad para que el otro vaso aumente la cantidad de esa energía, ¿verdad? Entonces es exactamente lo mismo que pasa acá. La velocidad se aumenta, es decir, la energía cinética aumenta, pero ¿a costa de qué? De la energía del flujo, la energía de la presión. Sí, no sé si me hago entender. Igualmente esto es lo que vamos a concluir al final de este ejercicio. Ok. Ese efecto también se puede aplicar en una botella, ¿sí? Cuando se va a sacar agua en una botella. Solo- Exactamente, eso tú lo puedes aplicar. ok. O sea, cuando en una manguera, si tú te das cuenta, cuando tú le metes el dedo, eh, puedes aumentar la velocidad, ¿verdad? La velocidad del chorro, pero en ese punto la presión es menor. Incluso la presión en ese punto es cero, porque está en contacto con la atmósfera. Pero como te dije, esa conclusión la vamos a sacar del ejercicio, de que entre mayor sea la velocidad, menor va a ser la presión, ¿verdad? Ese es el efecto de Venturi, ¿verdad? Entonces, para hacer el análisis de un tubo Venturi, además de la ecuación de Bernoulli, necesitamos otra ecuación que se llama ecuación de continuidad.
¿Qué me relaciona esta ecuación? Me relaciona la velocidad en dos secciones diferentes en relación con la diferencia de radios. Entonces, para hacer esta demostración, una demostración aquí simplemente es práctica, tú, eh, tú analizas un volumen específico, ¿verdad? Entonces, yo estoy analizando el volumen que está pintado de naranja. Entonces, tú sabes que ese volumen va a ir desplazándose a lo largo del tubo, ¿verdad? Entonces va a llegar a la tobera, donde se hace la reducción de diámetro, y ese mismo volumen va a pasar por la sección de diámetro menor. Ahora, yo sé que estos dos volúmenes tienen que ser iguales. Por eso que aquí dice, el caudal de A tiene que ser igual al caudal de B, ¿verdad? Entonces ya del ejercicio pasado sabes que el caudal es el área transversal, el área en A, por la velocidad del fluido en ese punto, ¿verdad? Y a eso además lo multiplico por la densidad, por la densidad. Ok, perdón, acá es otra cosa. Realmente acá, okay, aquí hay un pequeño error. Aquí es volumen. El volumen en A es igual al volumen en B, ¿verdad? Pero el volumen, yo lo puedo expresar como caudal, el caudal por una densidad, por ρ de A. Y también ρ de B, ¿verdad? Y aquí sí aplicamos, el caudal es igual a la velocidad por el área, y eso multiplicado por las densidades en cada punto. Ahora, el agua se puede trabajar como si fuera un fluido incompresible. Es decir, que si uno le cambia la sección transversal del tubo, la densidad del agua permanece constante, a diferencia de si se trabajara con un gas. Entonces, en este caso, la densidad en el punto A va a ser igual a la densidad del punto B. Entonces, mira que queda esta ecuación de acá. La velocidad, esta es área, la velocidad, perdón, aquí es velocidad. La velocidad en A multiplicada por el área en A va a ser igual a la velocidad en B por el área en B. Entonces te das cuenta, tenemos una relación ya entre las velocidades y los radios. Listo. Entonces, a esta ecuación de acá se le llama ecuación de continuidad. Es decir, si yo tengo la velocidad en A y tengo, no sé, el radio en A para calcular esa área y tengo el área en B, yo puedo calcular la velocidad en B. Simplemente despejándola de esta ecuación. Listo. Entonces, como te dije, para tú analizar el tubo de Venturi, necesitas tanto la ecuación de continuidad como la ecuación de Bernoulli, que me relaciona la energía en dos puntos diferentes, y esta me relaciona la velocidad en dos puntos diferentes en función de los diámetros o el área de la sección transversal. Hasta acá sí me entiendes. ¿O hay algo que haya que aclarar? Carlos, Sí, ¿todo bien hasta acá? todo Perfecto. bien. Entonces, como el problema nos dice ya los problemas o las cantidades en A, ¿verdad? Nosotros necesitamos conseguir tanto la velocidad y la presión en B. El radio, recuerde que el radio es variable, así que el radio lo colocamos nosotros. Así que también lo tenemos. ¿Qué es importante aclarar acá? Entonces, uno quiere calcular la velocidad. Aquí también está este error aquí. Aquí es B. Tenemos que hacer esta aclaración. Quiero calcular la velocidad en B, ¿verdad? Entonces aplico la ecuación de continuidad. Velocidad en A por el área en A es igual a la velocidad en B por el área en B. Yo despego la velocidad en B. ¿Qué me queda? Me queda el área de A sobre el área de B por la velocidad en A. Si yo supongo que esto es una tubería cilíndrica, ¿verdad? Entonces el área de la base sería pi por el radio al cuadrado.
Entonces simplemente yo al aplicar el área para, en este caso, esta sección transversal que es esférica, que es circular, yo tengo esto, que la velocidad en B va a ser igual al radio en A sobre el radio en B al cuadrado por la velocidad en A. Entonces vamos a hacerlo acá más despacio. Vamos a hacerlo acá más despacio. Entonces tú tienes que el área de A va a ser igual a pi por el radio de A. El radio de A. Y esto al cuadrado. Y acá va a tener exactamente lo mismo. Pi por el radio en B al cuadrado, ¿verdad? Entonces mira que los pi se simplifican y que me queda la relación de radios al cuadrado. Y eso multiplicado por la velocidad de A. ¿Sí me entiendes acá? Todo claro aquí, en este punto. Carlos, César. Sí. Bien. Listo. Entonces, aquí ya podemos aplicar. Ahora vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli. Okay. Entonces, de nuevo, vamos a analizar dos puntos en este caso de la tubería. Yo la puedo simplificar, es igual a 0. A espejo. Se acorta el micrófono. El micrófono se te acorta a veces cuando habla, como si fueran chispas. Okay. Me dicen, aún se escuchan. Nah, a veces salgo y entro de rapidez. Ahora sí te escuchas. Aún no me escuchan. Sí, ya te escucho. Ok, perfecto. Entonces, como estábamos diciendo, entonces ya tenemos una expresión para calcular la presión en B, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Ya tenemos una expresión para calcular la presión en B y también tenemos una expresión para calcular la velocidad en B. Así que si yo junto estas dos expresiones, es decir, yo acá reemplazo en esta ecuación, la de Bernoulli, reemplazo la velocidad en B en función de los radios, ¿qué me queda? Me queda esta expresión. Un medio de 1 menos el radio de A, o sea, el radio de B a la 4 multiplicado por la velocidad de A al cuadrado por la densidad del flujo más la presión en A, ¿verdad? Recuerden que el problema nos pide calcular esta presión en términos del radio de B y la densidad del fluido. Entonces miren que estas magnitudes, la presión de A, el radio de A y la velocidad en A son conocidas. El problema me la da. Entonces mira que la otra, ok, las otras magnitudes o las otras incógnitas serían el radio de B y la densidad del fluido, ¿verdad?
Entonces, vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo. Nos vamos a Scilab. Vamos a Scilab. Ok. Chicos, ¿me escuchan? ¿Están por ahí? Sí. Ok. Perfecto. Entonces, ya tengo las 4 expresiones. En este caso, yo en Scilab voy a usar, primero voy a calcular la velocidad en v y después calculo la presión para no tener que colocar esta expresión súper grande. Simplemente calcula acá y después calcula la presión en v. Presión en A, el radio y la velocidad en A. Son 5000 pascales. 1000 pascales. El radio es de 0.1 metros, 0.5 metros. La velocidad es de 5 metros sobre segundo por segundo. Estos son los datos iniciales. Ok. Necesito yo acá. Necesito una densidad del fluido. Voy a trabajar con agua. El agua tiene una densidad de por metro para 3. Entonces, yo voy a variar desde punto 2 hasta metros, con pasos de 0.01. Voy a calcular la velocidad de B la presión esta, la velocidad en A por el radio en A sobre en B. Está por ahí en la mesa, pero yo no tengo la relación de radios al cuadrado. Entonces esto me resulta la velocidad de B. De la presión en B igual a 0.1, un medio, que multiplica a la velocidad en A al cuadrado menos la velocidad en B al cuadrado. Ya la conozco de la expresión anterior. Y esto de acá multiplicamos por la densidad del flujo, presión, la tengo todo. Otra vez vuelvo a declarar el vector de radio de B. Voy a graficar el radio de B con respecto a la presión de B. Okay. Entonces acá en el eje de las X está el radio de la sección de baja presión.
acá vamos a tener la presión. La presión. Está en pascales. Y esto está en metros. Okay. Entonces vamos a graficar. Entonces vamos a guardarlo como tubo Venturi. Si no hay un error. Esto es P mayúscula. Esto es P mayúscula. Esto es P mayúscula. Entonces esas es las que no te dice el error. Dice invalid index. Yo creo que esto, si yo lo hago así. Ok, ya sé dónde está el problema. Aquí me faltó multiplicar por multiplicar. Creo que ya con eso va a correr. Listo. Entonces ya pueden ver el comportamiento de la gráfica. Entonces, ¿quién está por ahí? Vamos a ver, Carlos y César. Según esta gráfica, ¿qué relación hay entre el radio, el radio y la presión? Entre mayor radio, mayor presión o menor presión. Mayor. Mayor presión, ¿verdad? Es mayor presión. Entonces, vamos a darle acá. Entonces ahí ustedes sacan su conclusión. Hay mayor presión cuando aumentamos el radio. A mayor presión, a mayor radio. Aunque hay que hacer una aclaración. Pues. Hay que hacer una aclaración porque aquí nos están dando valores negativos. Están dando valores negativos. Ok. Y eso es porque de pronto valores grandes. Menos 1.5 E a la 6. E a la 6. Creo que eso es por E a la 6. Creo que hay que comentar. Esos valores simplemente porque yo me inventé los datos. Pero creo que es por la relación de velocidades. Creo que si yo aumento la velocidad a 25 metros o a colocarle menos.
voy a hacer esta pequeña división entre 1000 de unidades para que la presión acá me la den kilopascal y no me la den pascales, porque me están dando demás muy grandes. Ok, y ahora sí dan valores un poco más. Recuerden que esto aquí está medido en kilopascales, ¿verdad? Pero se cumple la misma relación. Entre mayor sea el diámetro, entre mayor sea la presión, mayor sea la sección transversal, más grande será la presión. Ahora, hay una gráfica que quiero que también se discuta. Y es la de velocidad. La velocidad respecto a radio. Entonces voy a quedar acá con una figure. One. Voy a la velocidad en B. Entonces esto va a ser la velocidad. Esto está dado en metros por segundo. Vamos a cerrar todas las gráficas. Ok. Entonces, yo tengo dos gráficas. Tengo dos gráficas. Una que me relaciona la presión y otra que me relaciona la presión con el radio de esa sección de baja presión, y otra que me relaciona la velocidad con ese radio. Si se dan cuenta, ya ustedes me dijeron no. Entre más presión, entre más radio, mayor sea el radio, mayor sea la presión. ¿Verdad? Y acá, entre mayor sea el radio, ¿cómo va a ser la velocidad? ¿Qué me puede decir? Va a ser mayor. Seguro. Entre mayor sea el radio. Entre mayor radio, ¿cómo es la velocidad? Mayor. Seguro. Sí. Es esta gráfica. A la izquierda. De la derecha, perdón. Menor velocidad, sí. Exactamente, menor velocidad. ¿Verdad? Entonces, mira si te das cuenta que entre menor sea entre menor sea la velocidad, mayor presión va a haber. Si te das cuenta, o sea, miren para este radio, para 0.7, tiene esta velocidad, ¿verdad? Pero para ese mismo punto, 0.7, aumentó la presión. Entonces mira que este es el efecto Venturi. ¿De dónde sale esa energía? La energía de cinética aumenta, pero por regla tiene que disminuir la energía producto de la presión. Entonces esto es lo que te decía, ¿verdad? Entonces vamos a agregar además la relación esta a la diapositiva. Ahora, ¿cuál es el trabajo de ustedes? El siguiente trabajo de ustedes sería, bueno, ya encontré la relación de velocidad y radio, también la de presión y radio, pero ahora falta también mirar cómo es la densidad o cómo varía esa presión con respecto a la densidad del fluido. Entonces, aquí hicimos el análisis para el agua. ¿Verdad? Entonces, ahora vamos a hacer el análisis para otro material. Entonces, y ahí con eso terminamos. Vamos a hacerlo para nada más dos materiales. Vamos a buscar otro material para compararlo. Vamos a usar el mercurio. Vamos a usar el mercurio, el que usamos en el ejercicio pasado.
que tiene una densidad, no es demasiado, creo que es demasiado. Vamos a usar, no sé, metano, perdón. Vamos a usar esta, de 420. Entonces vamos a usar metano en este caso. Metano. Metano. Ya tenemos que es una densidad de 420. Listo. Entonces le cambiamos el color a la gráfica. Acá vamos a colocarlo negro. Y graficamos. Listo, entonces mira, obtengo dos curvas. La roja, que es la del agua, y esta, creo que coloqué B de blue, o sea, de azul. Coloqué, y la gráfica de azul me representa el comportamiento si el fluido fuera metano. Entonces, vamos a ver qué relación hay entre la presión y la densidad. Entonces, para eso uso esta herramienta, esta Datasheet Manager. Me ubico en el mismo punto de diámetro para ambos casos. Puede ser este. Puede ser este. ¿En qué punto la presión es mayor? ¿Para la curva roja o para la curva azul? El azul. La azul, ¿verdad? El azul tiene menor densidad, ya que es la de metano, y esta tiene mayor densidad. Entonces, ¿qué conclusión puedes sacar? Entre menor sea o entre mayor sea la densidad, ¿cómo va a ser la presión? ¿Menor o mayor? Va a ser menor. Exactamente, ya. Tienes otra conclusión importante. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Entonces, buscar relaciones de velocidad y sacar conclusiones respecto a eso. Listo, aquí ya, como podemos observar, relación entre la presión y el radio, la velocidad y el radio, y acá tenemos una relación entre las densidades y la presión. Entonces, es eso. Y aquí con estas dos gráficas se comprueba el efecto de Venturi. Entre mayor sea la velocidad, menor sea la velocidad, mayor va a ser la presión. Entonces,